Y ahí volvemos a tomar contacto. Está con nosotros María Castiglioni, economista, para hablar de absolutamente todo. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien, por Ya suerte. vivimos con dos monedas, ¿no? Bueno, en realidad en Argentina, de hecho, vivíamos con dos monedas. Sin ponerle el nombre. Vivíamos más con dólares que con pesos, Sí. porque lamentablemente los gobiernos se habían encargado de destruir el peso, ¿no? Siempre se habla de que una moneda tiene varios usos. El primero, para hacer las transacciones. Legalmente el peso era la moneda de curso legal, en la convertibilidad se había extendido al dólar, luego se quedó, pero los impuestos se pagan en pesos y para muchas cosas se usaba el peso. Se utiliza también como reserva de valor o para precaución, y esos objetivos, esos usos, obviamente habían desaparecido en Argentina, con lo cual yo diría, lo que se está haciendo es facilitando que aquellos dólares que los argentinos tenemos guardados hasta para el diario, administración diaria o mensual de nuestros recursos o de nuestros sobrantes para pasarlo al mes siguiente, se puedan usar más fácilmente en la diaria si queremos, ¿no? Hoy se pueden poner los precios en dólares, se puede habilitar las tarjetas de débito en dólares para los que tienen ya sus cajas de ahorro en dólares, sus cuentas en dólares, y que esto pueda moverse más fácilmente en la economía sin tener que hacer el uso de los billetes en efectivo o, digamos, de dejarlo guardado. Sí. Porque lo habitual en Argentina era usar el dólar como reserva. Claro, si no para lo el ahorro. te protegías. Claro, exactamente. ¿No? Y hoy lo que está pasando, y que lo vemos, cuando uno mira qué pasa con el dólar, bueno, hay inflación, aunque muy baja en Estados Unidos, pero a lo largo del tiempo, bueno, esa inflación eso se va acumulando, y si guardamos en una caja de seguridad sin uso, en definitiva nuestros ahorros se desvalorizan. En Argentina no lo veíamos así porque obviamente la expectativa era siempre va a haber inflación y prefiero quedarme en dólares que dejarlo en pesos. Cuando uno mira las estadísticas, mucho de lo que está en dólares ni siquiera estaba declarado, otro estaba declarado y de hecho el blanqueo se declaró mucho, ¿no? Muchos dólares más, la mayoría está en dólares, más que en pesos, ¿no? Sí. Entonces se está de alguna manera permitiendo que lo que existe se pueda movilizar más fácilmente sin tener que pasar de dólares a pesos, de pesos a dólares. Exacto. Que tiene un costo de transacción, obviamente. Simplificar, ¿no? Todo. Recién mencionabas la inflación. ¿Cómo, a ver, vimos un desaceleramiento de la inflación en estos últimos meses? ¿Cómo crees que va a seguir este 2025? ¿Un dígito para cuándo? Bueno, es difícil saber en qué momento, pero no estamos tan lejos. Pensemos que en el último trimestre del año pasado, todos los meses la inflación estuvo abajo de 3%, entre 2,4 y 2,7. Sí. Esto es un cambio muy grande porque además se dio en un contexto donde no hay congelamiento de precios, no hay precios justos ni cuidados, y donde a lo largo del 2024 se produjo un fuerte, lo que se llama fuerte corrección de precios relativos, es decir, se acomodó mucho el atraso tarifario que había. Obviamente lo vivimos los argentinos cuando nos llegaba más tarifa de luz o aumento del costo del transporte. A pesar de eso, digamos, la inflación bajó muchísimo y enero nuestro relevamiento está mostrando que va a ser menor la inflación que en diciembre. Te diría más, probablemente puede estar abajo de 2,5 incluso. Y bueno, este es el punto de partida, vamos a ver cómo sigue, pero creemos que va a seguir bajando. Marzo es un mes que en general tiene alta estacionalidad por el comienzo de las clases, pero que en definitiva el sendero marca que va a ir bajando. ¿A qué ritmo va a terminar? Si esto sigue así, si no hay, digamos, ningún sobresalto que pueda ocurrir por un contexto internacional o por lo que fuere, bueno, ya a fines del año que viene podemos estar acercándonos a eso. Poner una fecha exacta es muy difícil. Pero fines del 2026, ese puede ser. Pero estamos más cerca, porque la inflación va a tender a converger más al 1% mensual, que todavía es de 2 dígitos anuales, pero todo va a depender, porque la verdad es que cuando uno ve la dinámica que hubo en el año pasado, la desaceleración fue más rápida de lo que se esperaba. Incluso nosotros en CIT, que éramos de los que un año atrás teníamos la menor expectativa, de los que menos esperábamos de inflación, igual esperábamos más de la inflación que hubo, con lo cual, bueno, hay que ver, pues esto obviamente se retroalimenta. En la medida que la inflación es más baja, los ajustes, qué sé yo, de prepagas o de otros precios que miran la inflación pasada también van convergiendo a la baja. Sí. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? También es un dato que en el corto plazo impacta, porque como justamente pensamos en dólares, la mayoría de los ahorros son en dólares, el salto cambiario o no impacta
en muchos precios, incluso en aquellos que no son transables, ¿no? O sea que el crawling Pegal 1 va a colaborar en ese proceso. La estabilidad de los tipos de cambio financieros también va a ser un determinante en el corto plazo de la inflación. María, ¿y cómo impactaría el levantamiento del cepo? Probablemente segundo semestre, no sé cuándo lo ubicas vos, pero ¿cómo crees que impactaría en ese contexto el levantamiento? Mira, cuando uno mira el sendero que el gobierno está planteando, el objetivo que tienen es levantar el cepo sin que esto genere sobresaltos cambiarios. ¿Qué significa esto? Tratando de separar o de ir sacando todo lo que eran lo que se llama problema de stocks, o sea, el exceso de pesos guardados que la gente no quería, pero que estaban por el cepo pasado, producto del déficit fiscal y la emisión monetaria, dólares que se debían demandar o mandar afuera, por ejemplo, utilidades y dividendos, u otros pagos de deudas o de importaciones. Mucho de eso ya se fue corrigiendo a lo largo del año pasado, todavía no está todo resuelto. Entonces, en la medida en que esto vaya pasando, la idea es minimizar el efecto que esto pueda tener. Y en definitiva, que la oferta monetaria tenga que ver más que nada con lo que la gente quiere, que eso es en definitiva lo que impacta en la inflación. Por eso lo que nosotros estamos viendo es que más que un levantamiento a partir de un día en particular, va a seguir en estos meses levantamientos de restricciones que hay al acceder a los dólares en el mercado, lo que se llama el mercado o mercado único libre de cambios o mercado formal. Por lo tanto, yo diría, no debería tener mayor impacto, pero de vuelta, no hay una fecha cierta. Lo que se plantea es que a fin de año ya estarían prácticamente todas las restricciones regularizadas, pero no es que va a haber un día D, digamos, claro. ¿No? María, en relación a eso, hoy se está discutiendo con el fondo, ¿no? Por un lado, la renegociación de la deuda, pero por el otro lado también, ¿cuál es la posibilidad o cómo lo ves vos de, bueno, que se otorgue un financiamiento para engrosar las reservas del Banco Central y así acelerar la salida del cepo? Digo, ¿lo ves viable? Bueno, en realidad puede ser que hayan dólares frescos. Acá la pregunta es cómo se va a usar. O sea, el objetivo, me parece, por lo menos lo que ha planteado el ministro de Economía, es reordenar o seguir reordenando lo que es la deuda del gobierno, del Tesoro, ¿no? Porque mucho de lo que era la deuda del Tesoro, de bonos que se habían emitido a lo largo de los años, finalmente, como el gobierno no accedía a renovarlos a tasas baratas, optó por cancelarla. Pero como no tenía plata, porque había déficit fiscal ya desde el año 2009, lo que se hizo fue emitir un bono. En realidad la deuda se cambió de deuda en bonos por deuda contra el Banco Central. Se le colocaban bonos que no negociaban, no tenían valor de mercado al Banco Central y se le pedían los dólares que tenían las reservas. Eso a lo largo del tiempo fueron de más de 80.000 millones de dólares a partir del año 2010. Y eso lo que fue generando fue un problema en el Banco Central, que era justamente donde estamos mirando qué pasa con las reservas, ¿no? Entonces, lo que planteó el gobierno es parte de esos dólares se utilizarían para que el gobierno cancele deuda, es decir, que mejore el balance del Banco Central y tenga los dólares que debería haber tenido, pero que no tiene porque el gobierno se los pidió prestado. María. ¿Sí? Y eso obviamente, engrosar el balance del Banco Central, bueno, es como una garantía en un país donde estamos acostumbrados a que el Banco Central no tiene reservas y no tiene poder y tiene muchos pesos sin respaldo, ¿no? Creo que ese es un poco el objetivo. Pero vamos a ver cómo sigue la negociación, ¿no? Todo eso, obviamente, al fortalecer el balance del Banco Central, permite liberar restricciones sin que esto genere una corrida, entre comillas, contra el Banco Central, una probable corrida, ¿no? María, perdón, vos decías que para marzo suele haber por ahí una suba de la inflación por una cuestión estacional, por el tema del comienzo de clases. ¿En cuánto crees que podría llegar a ubicarse ese mes si es que se puede hacer una proyección ahora? Bueno, puede ser parecida a la de enero, es decir, no seguir bajando respecto de febrero, pero es difícil estimarlo porque diciembre, que es un mes también de alta estacionalidad, bueno, la inflación no fue tan alta y de hecho cuando uno saca el efecto carne, casi que no hubo un aumento baja más. O una aceleración de la inflación. Cuando uno mira incluso el componente de turismo, se comportó, digamos, más moderado que otros momentos y esto obviamente ayuda el hecho de que la economía está más abierta, ayuda en que haya gente que pueda ir a otro lado, la competencia, digamos, con otros destinos y también que muchos precios habían quedado muy altos en una economía muy cerrada y donde la gente en el año 2023 y 2022 lo único que quería era sacarse los pesos de encima. Entonces eso habilitaba en un lugar con una brecha del 170% que muchos precios en pesos, digamos, cazando en eso lógico, subieran más de la cuenta. Claro. Entonces, bueno, eso a veces es difícil de predecir.
La realidad es que la economía está mostrando más flexibilidad en los precios de lo que se preveía, ¿no? Así que te diría, puede estar un poco arriba de 2, pero no demasiado más alta, probablemente, ¿no? María, el gobierno siempre espera el ingreso de los dólares del campo. Este va a ser un año bastante importante y además teniendo en cuenta, bueno, hoy ya salió el decreto y vamos a en un ratito a desmenuzar la letra chica, pero digo, baja de retenciones, eliminación para las economías regionales. ¿Qué crees que puede llegar a pasar a partir de junio? Bueno, primero te diría lo primero, que es hasta el fines de junio. Yo diría esto es más, cuando uno mira lo que pasó el año pasado incluso, el sector del campo tuvo una liquidación récord. Sí. Pese a los precios internacionales que han sido bastante menores, digamos, no fueron favorables para el agro, hubo una buena liquidación. Y lo que esto va a colaborar es que el agro pueda pasar del rojo, porque hoy con la caída de los precios internacionales, a suba de costos, prácticamente... Y la sequía, ¿no? Bueno, y en algunos lugares también está afectando ahora la sequía. No daban los números, digamos, no daban las cuentas y había riesgo de que algunos sectores más alejados de la zona núcleo directamente evaluaran no levantar la cosecha porque no le alcanzaba, digamos, el costo de levantar la cosecha era mayor que lo que podían obtener. Creo que esto es un alivio de un impuesto que es claramente muy distorsivo y que habría que eliminarlo, pero que se prioriza el equilibrio fiscal, ¿no? Entonces creo que es una buena señal. Y la gran pregunta es, después de junio, ¿qué va a pasar? ¿No? Y es el debate, ¿no? Si esto va a extenderse o no. En el corto plazo creo que esta medida ayuda tanto al agro como a que se pueda, digamos, optimizar la liquidación del sector. Y esto obviamente ayuda tanto a la oferta de dólares como a la actividad económica, ¿no? Sin duda, habrá que ver si evidentemente se refleja y cómo cierra este año. María, gracias como siempre. No, de nada. Un gusto tenerte por acá. Tenemos información del ámbito internacional. Donald Trump, que yo siento, Delfín, no sé cuál será tu sensación, que desde que asumió como presidente de los Estados Unidos por segunda vez prácticamente todos los días nos va a generar información.